¿Has sentido alguna vez la responsabilidad y el privilegio de orar por tus hijos, pero te has preguntado si realmente hace una diferencia? En Santiago 5:16, la Biblia nos asegura: la oración del justo es poderosa y eficaz. Esta promesa nos revela que nuestras oraciones no solo son escuchadas, sino que también tienen el poder de transformar vidas. Hoy exploraremos cómo la intercesión puede abrir puertas celestiales y proteger a nuestros hijos en lo físico, emocional y espiritual. Te mostraremos cómo establecer una conexión divina que impacte el destino de tus hijos, ayudándolos a caminar en el propósito que Dios ha diseñado para ellos. Si alguna vez te has preguntado cómo cubrirlos con el manto de su amor y dirección, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir el gran poder de orar por tus hijos y cómo esto puede cambiar sus vidas para siempre? ¿Sabías que tus oraciones pueden convertirse en un refugio impenetrable para tus hijos, incluso en los momentos más difíciles? La Biblia nos recuerda en Salmos 91:4: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Este versículo nos pinta una imagen poderosa de protección divina, una que no depende de nuestras fuerzas, sino del poder sobrenatural de Dios que se activa a través de la oración. Este es el tipo de cobertura que cada padre desea para sus hijos, una seguridad que trasciende lo físico y llega hasta el alma. Sin embargo, pocos entienden la magnitud de lo que una oración constante y ferviente puede hacer en la vida de los hijos. Imagina a un niño caminando por un sendero oscuro, rodeado de peligros invisibles. Cada paso que da parece incierto, y la sombra de la confusión lo acecha. Pero ahora imagina que, sobre ese mismo niño, hay un escudo invisible, una luz que disipa las tinieblas y una guía que lo lleva siempre por el camino correcto. Ese escudo y esa luz no son otra cosa que las oraciones de un padre o una madre que claman con fe, sabiendo que Dios escucha y responde. La oración no es solo una herramienta espiritual, sino una declaración de confianza total en aquel que tiene el poder de transformar cualquier situación. Desde tiempos bíblicos, hemos visto cómo las oraciones intercesoras de los padres han marcado la diferencia en la vida de sus hijos. Considera a Job, un hombre justo que no solo oraba por sí mismo, sino que constantemente ofrecía sacrificios por sus hijos, diciendo: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Job 1:5. Job entendía que sus oraciones podían cubrir a sus hijos, incluso en áreas donde él no tenía control directo. Aunque sus hijos vivieran sus propias vidas, Job no dejó de interceder por ellos, demostrando que el amor de un padre también se expresa en el compromiso espiritual. Hoy en día, vivimos en un mundo que parece estar diseñado para distraer y desviar a nuestros hijos de los caminos de Dios. Las influencias externas, como la presión social, las ideologías confusas y el constante bombardeo de mensajes opuestos a los valores bíblicos, intentan infiltrarse en sus mentes y corazones. Como padres, a veces nos sentimos impotentes, como si nuestras palabras no fueran suficientes para guiarlos o protegerlos. Pero aquí es donde entra la oración, ese refugio que el enemigo no puede penetrar. Una madre, preocupada por el camino que estaba tomando su hijo adolescente, compartió cómo, noche tras noche, oraba fervientemente por él. A menudo lo escuchaba llegar tarde, con amistades que no le agradaban y comportamientos que rompían su corazón. Pero en lugar de rendirse al temor, ella decidió intensificar su tiempo de oración. Se aferró a la promesa de Isaías 54:13. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será la paz de tus hijos. Cada noche oraba estas palabras sobre su hijo, creyendo que Dios podía alcanzar lugares a los que ella no podía llegar. Con el tiempo, el joven comenzó a mostrar un cambio. Dejó de lado las malas influencias, empezó a interesarse por actividades sanas y, lo más importante, comenzó a buscar a Dios por su cuenta.
Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana, pero fue el resultado directo de una madre que entendió el poder transformador de la oración. La oración no es solo una conversación con Dios, es una batalla espiritual. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando oramos por nuestros hijos, estamos declarando guerra contra las fuerzas que buscan apartarlos del propósito divino. Esto requiere perseverancia, porque la batalla no siempre es visible, pero los efectos sí lo son. Una familia que atravesaba una situación desesperante encontró consuelo y esperanza en el poder de la oración. Su hija, una joven brillante y llena de sueños, comenzó a alejarse de ellos y a tomar decisiones autodestructivas. Sus padres, aunque preocupados, decidieron unirse en oración diariamente, recordando la promesa de Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En sus momentos más oscuros, cuando parecía que la situación no mejoraría, continuaron clamando con fe. Un día, inesperadamente, la joven les confesó que había sentido una presión inexplicable para cambiar su rumbo y reconciliarse con ellos. Ese momento de transformación no fue casualidad. Fue la manifestación de meses de oraciones persistentes. La oración también fortalece al que ora. Como padres, enfrentamos preocupaciones constantes sobre el bienestar de nuestros hijos, pero la oración nos permite entregar esas cargas a Dios y recibir su paz en su lugar. Filipenses 4:6-7 nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos por nuestros hijos, no solo los estamos protegiendo, estamos siendo fortalecidos nosotros mismos para ser mejores guías, ejemplos y apoyos para ellos. Recuerda que, aunque no siempre veamos que resultados inmediatos, cada oración tiene un impacto eterno. La historia de la madre de Agustín de Hipona, Santa Mónica, es un ejemplo claro de esto. Durante años, oró sin cesar por la salvación de su hijo, quien había llevado una vida de rebeldía y pecado. Aunque muchos le dijeron que desistiera, ella persistió, confiando en que Dios haría su obra en el tiempo perfecto. Sus oraciones no solo transformaron la vida de Agustín, sino que lo convirtieron en uno de los mayores teólogos y santos de la historia cristiana. Esto nos enseña que nunca debemos subestimar el poder de una oración ferviente y persistente. A medida que continuamos explorando este tema, es importante recordar que nuestras oraciones son más poderosas cuando están alineadas con la palabra de Dios. Cuando declaramos versículos específicos sobre nuestros hijos, estamos activando las promesas que Dios ya ha hecho. Esto no solo fortalece nuestra fe, sino que también crea un fundamento espiritual sólido en el que nuestros hijos pueden apoyarse. La oración, cuando se combina con la palabra, es una fuerza imparable que puede superar cualquier obstáculo o desafío que enfrentemos. Entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer por tus hijos? ¿Estás dispuesto a luchar por ellos en oración, a levantarte en la madrugada si es necesario y a declarar la verdad de Dios sobre sus vidas? Recuerda que cada oración que haces no se pierde. Cada clamor, cada lágrima y cada susurro es escuchado por el Dios que nunca falla. No importa cuán lejos parezcan estar tus hijos de su presencia, porque como dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Este es el momento de tomar una decisión, de creer que tus oraciones tienen el poder de cambiar vidas, de confiar en que Dios puede hacer mucho más de lo que puedes imaginar. Tus oraciones son un escudo, un refugio, una declaración de fe en el plan perfecto que Dios tiene para tus hijos. ¿Estás listo para tomar esta poderosa arma espiritual
y usarla en la vida de aquellos que amas más que a nada? Dios ya está escuchando, esperando que des el primer paso. La oración no solo protege, sino que tiene el poder de transformar la esencia misma de quienes la reciben. Cuando oramos por nuestros hijos, algo más profundo sucede. Sus corazones comienzan a alinearse con el plan perfecto de Dios. Este proceso no siempre es inmediato, pero es constante y poderoso. La Biblia nos muestra que la intercesión puede cambiar destinos. En 1 Samuel 1:27-28, Ana oró fervientemente por un hijo, y Dios le respondió dándole a Samuel. Pero Ana no se detuvo ahí, dedicó a Samuel al Señor, y esa decisión marcó toda su vida. Samuel se convirtió en un profeta que transformó la historia de Israel. Esa es la fuerza de la oración intercesora. No solo abre puertas. Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esta oración no solo sostuvo a Pedro en sus momentos más oscuros, sino que también lo preparó para liderar la iglesia primitiva. La transformación que ocurre a través de la oración no se limita a cambios visibles en comportamientos o actitudes. Dios trabaja desde adentro hacia afuera, renovando las mentes y fortaleciendo los corazones. Romanos 12:2 nos recuerda: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando oramos, estamos pidiendo que Dios actúe en el nivel más profundo, que renueve la manera en que nuestros hijos perciben el mundo y se relacionan con él. Este cambio interno se manifiesta con el tiempo en decisiones, acciones y una vida que refleja la presencia de Dios. La intercesión también tiene un componente de persistencia. En Lucas 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, quien, a pesar de las negativas del juez, siguió insistiendo hasta obtener justicia. Jesús concluye esta historia diciendo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Lucas 18:7-8. Este relato nos enseña que la perseverancia en la oración no es solo un acto de fe, sino una demostración de confianza en el carácter de Dios. Cuando intercedemos por nuestros hijos, estamos participando en un proceso que requiere paciencia y constancia. Cada oración que hacemos es como un golpe en una puerta que eventualmente se abrirá, pero más allá de la espera, hay un reconocimiento de que Dios siempre responde en el tiempo perfecto, con un plan que supera nuestras expectativas. Esto nos invita a confiar incluso cuando no vemos los resultados inmediatos que esperamos. Además, nuestras oraciones pueden abrir caminos que nuestros hijos no podrían encontrar por sí mismos. En Éxodo 14:21-22, Moisés extendió su mano sobre el mar, y Dios dividió las aguas, permitiendo que el pueblo de Israel cruzara en seco. De manera similar, nuestras oraciones pueden despejar obstáculos espirituales que impiden a nuestros hijos avanzar hacia el propósito de Dios para sus vidas. Este acto de intercesión no solo demuestra amor, sino también una fe activa que confía en el poder de Dios para hacer lo imposible. La Biblia nos muestra que Dios no está limitado por el tiempo ni el espacio. Nuestras oraciones pueden alcanzar a nuestros hijos donde quiera que estén, sin importar la distancia física o las barreras emocionales que puedan existir. En Juan 4:49-53, un oficial real le pidió a Jesús que sanara a su hijo, quien estaba lejos. Jesús respondió: «Vete, tu hijo vive». Aunque el oficial no estaba presente para ver el milagro, su fe fue suficiente para que Jesús actuara. Esto nos recuerda que nuestras oraciones tienen un alcance infinito, porque dependen del poder de Dios, no de nuestras circunstancias. La transformación que ocurre a través de la oración no siempre será entendida por quienes la reciben en el momento. Sin embargo, como padres,
Confiamos en que Dios está obrando incluso cuando no es evidente. En Isaías 55, 10, 11, Dios promete: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Cuando declaramos la palabra de Dios en oración sobre nuestros hijos, podemos estar seguros de que su promesa no fallará. Al interceder también estamos modelando una relación con Dios que nuestros hijos pueden imitar. Aunque no siempre lo expresen, nuestros hijos observan cómo vivimos nuestra fe y cómo enfrentamos las dificultades. Cuando ven que acudimos a Dios en oración constante, aprenden a hacer lo mismo. Proverbios 22, 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo no solo es un recordatorio de nuestra responsabilidad de enseñar, sino también una promesa de que nuestras acciones tendrán un impacto duradero. La oración intercesora es también un acto de amor incondicional. No se basa en los méritos o comportamientos de nuestros hijos, sino en el deseo profundo de verlos caminar en el propósito de Dios. En 1 Corintios 13, 7, se nos dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el tipo de amor que expresamos cuando oramos, un amor que persevera incluso en los momentos más desafiantes. Finalmente, debemos recordar que la intercesión no es un acto aislado, sino parte de un llamado más grande. Dios nos ha confiado el cuidado de nuestros hijos, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. En Deuteronomio 6, 6, 7 se nos instruye: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Este llamado nos invita a hacer de la oración una parte integral de nuestra vida diaria, un acto que no solo transforma a nuestros hijos, sino también a nosotros mismos. En la intercesión encontramos no solo una herramienta, sino un privilegio: participar en la obra que Dios está realizando en las vidas de nuestros hijos. Es un proceso que requiere fe, paciencia y confianza, pero que siempre produce fruto. Porque como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La transformación que pedimos para nuestros hijos es parte de una obra eterna que Dios está llevando a cabo, una obra que empieza en la oración y continúa en su perfecto plan. La oración no solo transforma vidas, sino que también nos conecta directamente con las promesas de Dios, haciéndolas vivas y reales en la vida de nuestros hijos. Cada vez que declaramos una promesa bíblica sobre ellos, estamos estableciendo un fundamento espiritual firme que los sostiene frente a cualquier adversidad. La palabra de Dios no regresa vacía. Tiene poder para cumplir lo que ha sido enviado a hacer. Isaías 55:11 lo asegura: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Esta verdad nos da confianza para hablar vida, dirección y protección sobre nuestros hijos, incluso en momentos de incertidumbre. Cuando declaramos las Escrituras en oración, no estamos simplemente repitiendo palabras. Estamos activando el poder de Dios en la vida de nuestros hijos. Cada promesa bíblica es como una semilla que sembramos en el suelo de sus corazones, y aunque no siempre veamos el fruto de inmediato, podemos confiar en que está creciendo en el tiempo perfecto de Dios. Proverbios 22 nos recuerda la importancia de esta siembra espiritual. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cada vez que pronunciamos la palabra de Dios sobre ellos, les estamos recordando quiénes son en Cristo y estableciendo una identidad basada en su verdad. La Biblia está llena de promesas específicas que podemos declarar sobre nuestros hijos en cada etapa de sus vidas. Cuando enfrentan momentos de inseguridad,
podemos proclamar 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta declaración no solo les recuerda que tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos, sino que también fortalece su fe y su valentía. En momentos de decisión, podemos clamar Proverbios 3, 5 o 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Estas palabras se convierten en un mapa espiritual que guía a nuestros hijos por el camino correcto, incluso cuando el mundo intenta confundirlos. Las promesas de Dios también actúan como una armadura espiritual para nuestros hijos, protegiéndolos de los ataques del enemigo. Efesios 6:17 nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Cada vez que declaramos las Escrituras, estamos entregando a nuestros hijos una herramienta poderosa para resistir las mentiras del enemigo y mantenerse firmes en su fe. Incluso cuando no estamos físicamente presentes, nuestras oraciones cargadas de la palabra de Dios son una cobertura que los rodea y los defiende. En momentos de prueba, las promesas de Dios son un recordatorio de que su fidelidad nunca falla. En Hebreos 10:23 leemos: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esta esperanza es la que transmitimos a nuestros hijos cuando oramos por ellos y les recordamos las promesas que Dios ha hecho para sus vidas. Estas palabras no solo les dan seguridad, sino que también fortalecen su fe para que ellos mismos puedan confiar en Dios en los momentos más difíciles. La palabra de Dios no es solo un consuelo, es un arma poderosa que transforma y guía. En Josué 1:8 se nos instruye: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Cuando enseñamos a nuestros hijos a meditar en las Escrituras y declararlas sobre sus vidas, les estamos equipando con el conocimiento y la fe necesarios para enfrentar cualquier desafío. La importancia de las promesas bíblicas no se limita a su impacto en el presente. También construyen un legado espiritual duradero. Cada palabra de Dios que declaramos sobre nuestros hijos tiene un efecto acumulativo, formando un depósito espiritual que ellos pueden extraer a lo largo de sus vidas. Incluso cuando enfrenten dudas o se aparten momentáneamente del camino de la fe, esas promesas seguirán resonando en sus corazones, recordándoles la verdad de quiénes son y quién es Dios. Cuando Moisés les recordó a los israelitas la importancia de las palabras de Dios, les dijo en Deuteronomio 11:18-19: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como una señal en vuestra mano, y estarán como frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este mandato no era solo para el beneficio inmediato de los hijos de Israel, sino para asegurar que las futuras generaciones caminaran en los caminos de Dios. El compromiso de declarar las promesas de Dios sobre nuestros hijos requiere constancia y fe. No siempre veremos resultados instantáneos, pero podemos confiar en que Dios está trabajando en el trasfondo, cumpliendo su voluntad perfecta. Santiago 5:16 nos recuerda: la oración del justo es poderosa y eficaz. Cada oración que hacemos en base a las Escrituras tiene un impacto eterno, alcanzando lugares y momentos que nosotros no podemos prever. Al declarar promesas bíblicas sobre nuestros hijos, también estamos reconociendo nuestra completa dependencia de Dios. Esto no es un acto de control, sino una entrega total a su voluntad. Al hacerlo, estamos diciendo: Señor, confiamos en tus planes, porque sabemos que son mejores que los nuestros. Jeremías 29:11 reafirma esta confianza:
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando la usamos en oración, estamos permitiendo que su poder fluya en las vidas de nuestros hijos. No importa cuán desafiantes sean las circunstancias, las promesas de Dios son firmes e inmutables. En cada declaración que hacemos, no solo estamos afirmando nuestra fe, sino también sembrando esperanza y verdad en el corazón de quienes más amamos. El impacto de declarar las promesas de Dios no tiene límites, porque su palabra está respaldada por su carácter perfecto y su poder infinito. Como padres, nuestro papel es ser fieles en esta tarea, confiando en que Dios hará su parte. Mientras continuamos orando y declarando su palabra, podemos estar seguros de que nuestros hijos están siendo moldeados y guiados por aquel que tiene el control absoluto sobre sus vidas. En un mundo lleno de distracciones, voces conflictivas y mensajes que desafían los valores de la fe, la oración se convierte en un ancla imprescindible. Cuando intercedemos por nuestros hijos, estamos creando una cobertura espiritual que los fortalece y los prepara para resistir las presiones de un sistema que constantemente busca alejarlos de los principios divinos. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación no ocurre de manera automática, requiere la intervención divina, y esa intervención comienza con nuestras oraciones. La oración tiene el poder de combatir las influencias negativas que intentan moldear las mentes y corazones de nuestros hijos. Estas influencias no siempre son evidentes. Muchas veces se presentan disfrazadas de ideas atractivas, pero carentes de verdad espiritual. Cuando oramos, pedimos que la luz de Cristo disipe las tinieblas y traiga claridad a sus vidas. En Juan 8:12, Jesús declara: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este versículo nos recuerda que nuestros hijos no están destinados a caminar en confusión, sino en la claridad que proviene de seguir a Cristo. La oración por discernimiento es esencial en un tiempo donde las decisiones que enfrentan nuestros hijos son cada vez más complejas. No basta con confiar en que entenderán por sí solos lo que es correcto. Necesitamos clamar a Dios para que los guíe y les otorgue sabiduría divina. Santiago 1:5 nos asegura: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Al orar por ellos, declaramos nuestra confianza en que Dios les otorgará claridad para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo eterno y lo pasajero. El mundo ofrece una versión distorsionada de la verdad, una que a menudo promete satisfacción inmediata, pero que deja un vacío más profundo. Esta es una lucha constante, especialmente para los jóvenes, quienes enfrentan presiones sociales, académicas y culturales que desafían los valores de la palabra de Dios. Sin embargo, nuestras oraciones tienen el poder de reforzar la verdad en sus vidas. En Juan 17:17, Jesús ora: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando pedimos a Dios que la verdad prevalezca en sus corazones, estamos plantando una semilla que crecerá y los sostendrá, incluso en medio de la adversidad. Además de orar por su discernimiento, nuestras peticiones deben incluir un clamor por fortaleza espiritual. Efesios 6:10-11 nos insta: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios no solo los protege, sino que también les da la capacidad de resistir las tentaciones que inevitablemente enfrentarán. Cuando intercedemos por ellos, pedimos que cada pieza de esa armadura esté presente en sus vidas, desde el yelmo de la salvación hasta la espada del Espíritu. La influencia del mundo no es solo externa, también puede infiltrarse en las mentes y corazones de nuestros hijos
a través de dudas, temores y pensamientos negativos. Por eso, nuestras oraciones deben estar dirigidas a que experimenten la paz que solo Dios puede dar. Filipenses 4:7 nos asegura: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz actúa como un escudo contra las tormentas internas, permitiéndoles mantenerse firmes aun cuando el entorno sea incierto o desafiante. La oración por nuestros hijos también es una manera de afirmar su identidad en Cristo, una identidad que a menudo es atacada por el mundo. En un tiempo donde las definiciones de éxito, felicidad y propósito están dictadas por estándares superficiales, la palabra de Dios nos ofrece un ancla sólida. 1 Pedro 2:9 nos recuerda: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Orar para que nuestros hijos vivan conforme a esta verdad es fundamental para que no sean moldeados por las expectativas del mundo, sino por el propósito divino. A través de nuestras oraciones, también pedimos que sus corazones sean receptivos a la corrección y dirección de Dios. La rebeldía y la resistencia a los consejos piadosos son desafíos comunes, pero la oración puede ablandar incluso los corazones más endurecidos. Ezequiel 36:26 promete: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este cambio no es algo que podamos forzar, pero es posible cuando pedimos a Dios que haga su obra en ellos. En medio de esta batalla espiritual, la fe inquebrantable es nuestra mayor arma. La oración no solo nos fortalece a nosotros como intercesores, sino que también envía una señal al mundo espiritual de que confiamos plenamente en el poder de Dios. Hebreos 11:1 define esta fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque a veces no podamos percibir cambios inmediatos, nuestra fe nos impulsa a seguir orando, confiando en que Dios está actuando de maneras que trascienden nuestra comprensión. El tiempo de oración también nos transforma a nosotros como padres, ayudándonos a alinearnos con el corazón de Dios para nuestros hijos. En ocasiones, podemos sentirnos frustrados o inseguros respecto a cómo guiarlos, pero la oración nos recuerda que no estamos solos en esta tarea. Mateo 11:28-30 nos invita: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este descanso es el que necesitamos para continuar intercediendo con fe y constancia. Y llamo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Nuestras oraciones pueden ser el canal que prepara el camino para que nuestros hijos respondan a ese llamado divino. Cuando nos enfocamos en orar contra las influencias del mundo, no estamos simplemente reaccionando ante lo que vemos. Estamos tomando una postura activa en la batalla espiritual. Este compromiso nos invita a depender completamente de Dios, sabiendo que Él es fiel para guardar a aquellos que le pertenecen. 6 Tesalonicenses 3:3 nos asegura: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Esta promesa es un recordatorio constante de que nuestras oraciones nunca son en vano, porque están respaldadas por el poder del Creador del universo. La oración no solo cambia las circunstancias externas, sino que también transforma las actitudes internas de quienes la reciben. Nuestros hijos, aunque tal vez no lo expresen abiertamente, son profundamente impactados por nuestras intercesiones. La paz, la claridad y la seguridad que experimentan son evidencias del trabajo de Dios en sus vidas, un trabajo que comenzó con nuestras palabras en lo secreto. El mundo continuará intentando influir en ellos, pero nuestras oraciones son un recordatorio constante de que no están solos en esta lucha.
tienen un Padre celestial que los guía, protege y sostiene, y tienen padres terrenales que interceden con fervor por ellos. Este doble respaldo, celestial y terrenal, es una fortaleza que ninguna influencia del mundo puede derribar. Dios nos ha llamado a ser guardianes espirituales de nuestros hijos, y ese llamado se manifiesta principalmente en la oración. Al enfrentarnos a un mundo que desafía la fe, nos mantenemos firmes, confiando en que aquel que comenzó la buena obra en ellos será fiel para completarla. Cada oración es un acto de amor, de fe y de obediencia, un recordatorio de que el Dios que venció al mundo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. La oración tiene un alcance que trasciende el momento presente y se proyecta hacia el futuro. No es solo un acto de fe para el ahora, sino una inversión eterna en la vida de los hijos y las generaciones que vendrán. Cada vez que un padre clama por sus hijos, está construyendo un legado espiritual que no solo afectará sus vidas, sino que también influirá en aquellos que aún no han nacido. Éxodo 26 nos revela esta verdad. Pero muestro amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estas palabras nos aseguran que nuestras oraciones no se limitan al aquí y a la ahora, sino que crean un impacto que se extiende más allá de lo que podemos imaginar. La Biblia está llena de ejemplos de cómo las acciones y oraciones de una persona se convierten en una herencia para sus descendientes. El pacto que Dios hizo con Abraham fue más que una promesa personal. Fue un compromiso que alcanzaría a toda su descendencia. Génesis 17:7 declara: estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Este pacto no solo garantizó las bendiciones de Dios para Abraham, sino que también aseguró que esas bendiciones se transmitieran a través de las generaciones, moldeando la historia de un pueblo entero. Orar por los hijos no es un acto aislado, es parte de un plan divino mucho más grande. Cada oración es una semilla que Dios utiliza para cultivar un propósito eterno. Salmos 145:4 proclama: generación tras generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Este versículo nos invita a mirar más allá de las preocupaciones inmediatas y a enfocarnos en la importancia de construir una base espiritual sólida que influya en los hijos y en quienes los seguirán. Las Escrituras también muestran que Dios valora profundamente las oraciones que buscan asegurar una herencia de fe. En el libro de Deuteronomio se da una instrucción clara sobre cómo transmitir los mandamientos de Dios a los hijos. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas al acostarte y al levantarte, en el camino y en casa. Deuteronomio 6:7. Este mandato no es solo una recomendación para el presente, sino una estrategia para garantizar que las verdades de Dios sean preservadas y vividas por las generaciones futuras. En cada oración, no solo estamos pidiendo protección, dirección y bendición para nuestros hijos, sino que también estamos estableciendo un ejemplo que ellos seguirán. La fe no solo se enseña con palabras, sino que se transmite a través del ejemplo consistente. Los hijos observan y aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Al orar, demostramos que nuestra confianza no está en las circunstancias, sino en el Dios que controla todas las cosas. Proverbios 14:26 nos recuerda: el temor de Jehová es confianza para sus hijos. Este temor reverente no solo guía nuestras acciones, sino que también inspira a nuestros hijos a buscar a Dios en sus propias vidas. El impacto de un legado espiritual se amplifica a medida que las generaciones lo abrazan. Una familia que construye su vida en la palabra y la oración se convierte en un faro de luz en medio de un mundo lleno de confusión. Mateo 5:14 afirma: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esta luz no solo guía a la familia misma,
sino que también ilumina el camino para otros. La oración también actúa como un recordatorio constante de que Dios es fiel para cumplir sus promesas, no solo para una persona, sino para toda su descendencia. En Salmos 103, 17-18 leemos: «Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra». Estas palabras nos aseguran que nuestras oraciones no son olvidadas, sino que son parte de un plan eterno diseñado por Dios. En este contexto, la oración por los hijos se convierte en una responsabilidad sagrada. Dios nos ha confiado sus vidas, no solo para guiarlos en lo físico y emocional, sino para preparar sus corazones y mentes para un propósito divino. La intercesión no es un acto pasivo, es una participación activa en el plan de Dios para ellos. Jeremías 29:11 nos recuerda: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Al orar nos alineamos con esos pensamientos, pidiendo que su voluntad se cumpla plenamente en sus vidas. El legado espiritual no solo consiste en enseñar principios, sino también en confiar en que Dios actuará en áreas que están más allá de nuestro control. Isaías 44:3 promete: «Porque derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos». Estas palabras nos animan a creer que Dios no solo bendecirá a nuestros hijos, sino que también derramará su espíritu sobre ellos, capacitándolos para cumplir su propósito. En cada etapa de la vida de los hijos, la oración sigue siendo el medio más poderoso para guiarlos y sostenerlos. No importa cuán lejos lleguen o cuántos desafíos enfrenten, las oraciones de un padre permanecen como un eco en el cielo, constantemente presentadas delante del trono de Dios. Hebreos 7:25 afirma que Cristo vive siempre para interceder por nosotros, y nuestras oraciones reflejan esa misma intercesión divina. La intercesión también fortalece nuestra fe. Aunque no siempre vemos los resultados inmediatos, cada oración es una declaración de confianza en el carácter de Dios. 2 Corintios 5:7 dice: «Porque por fe andamos, no por vista». Esta fe nos sostiene y nos anima a perseverar, sabiendo que Dios está obrando, incluso en los momentos en que no entendemos cómo. El impacto de un legado espiritual construido a través de la oración no se limita a los hijos, también alcanza a quienes los rodean. Los hijos que crecen en un ambiente de oración llevan consigo una atmósfera de gracia y verdad que afecta a sus comunidades, amistades y futuras familias. Esta expansión del impacto de la oración refuerza la idea de que cada intercesión no solo afecta el presente, sino que también moldea el futuro. La oración no solo construye un legado, sino que también protege el legado mismo. A medida que el enemigo busca desviar a los hijos de los caminos de Dios, las oraciones de los padres actúan como una barrera espiritual que los guarda y los fortalece. Salmos 91:11 declara: «Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos». Esta protección divina es una respuesta a las oraciones de fe que claman por el cuidado y la dirección de Dios. Dios es fiel para cumplir su palabra, y su fidelidad no termina con nosotros. Cada oración que hacemos por nuestros hijos es una invitación a que su gracia y su poder operen en sus vidas y en las vidas de quienes los seguirán. Este legado espiritual es una evidencia del amor de Dios, no solo para nosotros, sino para toda nuestra descendencia. Al continuar orando, estamos construyendo una herencia eterna que refleja su gloria y su propósito. Orar por los hijos no solo transforma sus vidas, sino que también revela el acto más profundo de entrega y confianza en Dios. La oración es una declaración de fe que reconoce que el cuidado, la protección y el propósito de nuestros hijos están en manos del Creador. Es un acto de rendición
que nos permite liberar nuestras preocupaciones y colocar las vidas de nuestros hijos bajo el cuidado perfecto de aquel que los formó. Filipenses 4:6-7 nos invita a esta confianza absoluta. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al orar, no solo pedimos a Dios que intervenga en la vida de nuestros hijos, sino que también entregamos nuestras propias cargas de preocupación y temor. Esta entrega no es un signo de debilidad, sino de fe en el carácter y las promesas de Dios. Isaías 26:3 afirma: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En este proceso encontramos una paz que no está condicionada por las circunstancias, sino que proviene de saber que nuestros hijos están bajo la guía amorosa de Dios. La oración por los hijos no solo involucra clamar por sus necesidades, sino también someter nuestras expectativas y planes al perfecto propósito de Dios. Esta rendición requiere humildad y fe, pero también produce una libertad que nos permite descansar en la soberanía de Dios. Jeremías 29:11 nos asegura: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Reconocer que su plan es superior al nuestro nos libera de la carga de intentar controlar cada aspecto de sus vidas. Este acto de fe no siempre es fácil. A menudo nuestras preocupaciones por su futuro, su seguridad o sus decisiones pueden ser abrumadoras. Sin embargo, la oración nos recuerda que Dios es quien conoce cada detalle de sus vidas, incluso aquellos que nosotros no podemos ver. En Salmos 139, 13-16, David declara: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Estas palabras nos animan a confiar plenamente en el cuidado divino, sabiendo que Dios ya ha trazado un camino para ellos. Orar con entrega también significa aceptar que las respuestas de Dios no siempre se alinearán con nuestras expectativas. A veces, los caminos que Dios elige para nuestros hijos pueden parecer inciertos o incluso difíciles de entender. Sin embargo, Romanos 8:28 nos da una promesa que fortalece nuestra fe. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En esta certeza, encontramos la fortaleza para seguir intercediendo, confiando en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cada oración que hacemos es una expresión de nuestra confianza en el carácter de Dios, un reconocimiento de que Él es fiel y siempre cumple su palabra. Hebreos 10:23 nos recuerda: Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Este versículo nos anima a no desmayar, incluso cuando las respuestas parecen tardar en llegar. Nuestra fe en la fidelidad de Dios se convierte en el fundamento que sostiene nuestras oraciones. La oración no solo cambia las circunstancias externas, también transforma nuestros corazones como padres. A medida que oramos, Dios nos moldea, alineando nuestras prioridades y deseos con su voluntad. Romanos 12:2 nos exhorta: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este proceso de renovación, aprendemos a orar no solo desde nuestras propias expectativas, sino desde un deseo profundo de que sus propósitos se cumplan en las vidas de nuestros hijos. Este acto de entrega también nos lleva a reconocer nuestra completa dependencia de Dios. En Juan 15:5, Jesús declara: Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta dependencia no es un signo de incapacidad, sino una declaración de que todo lo que hacemos tiene sentido y propósito únicamente cuando está conectado con Él. En la oración, también encontramos la fortaleza para enfrentar los desafíos que surgen en nuestra jornada como padres. Las dificultades, los momentos de incertidumbre y las luchas que nuestros hijos puedan enfrentar no son obstáculos para Dios. En Isaías 41:10, Él nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos recuerda que no estamos solos en esta tarea. Su presencia nos acompaña en cada paso. Nos capacitan para liderar con sabiduría y gracia, reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas. La oración como acto de fe también abre nuestras vidas a la obra sobrenatural de Dios. En Efesios 3:20 se nos asegura que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esta promesa nos invita a orar con valentía, sabiendo que las limitaciones humanas no restringen el poder de Dios. Al entregar nuestras preocupaciones a Dios en oración, estamos haciendo más que buscar una solución a problemas inmediatos. Estamos construyendo una relación de confianza y comunión con aquel que tiene un interés eterno en nuestros hijos. Salmos 37:5 nos exhorta: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Esta confianza no solo nos da paz, sino que también nos permite enfrentar el futuro con esperanza, sabiendo que cada oración tiene un impacto eterno. La oración nos invita a participar activamente en los planes de Dios para nuestros hijos. No somos meros espectadores, somos intercesores llamados a colaborar con el propósito divino. En 1 Pedro 5:7 se nos anima: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este cuidado divino es un recordatorio constante de que nuestras oraciones no solo son escuchadas, sino que también son respondidas por un Dios que conoce y ama profundamente a nuestros hijos. La fe que demostramos al orar por nuestros hijos no solo impacta sus vidas, sino que también fortalece nuestra relación con Dios. Cada oración es una oportunidad para profundizar en nuestra dependencia de su gracia y para experimentar su fidelidad de maneras nuevas y sorprendentes. Esta relación, alimentada por la intercesión, se convierte en un testimonio vivo de su amor y poder en nuestras vidas. El acto de orar por los hijos nos lleva a un lugar de comunión íntima con Dios, donde nuestras preocupaciones se transforman en alabanzas y nuestra incertidumbre en confianza. Cada palabra que elevamos a Él es una semilla plantada en el reino celestial, donde produce fruto en el tiempo perfecto. Este proceso nos enseña a vivir en un estado constante de rendición, confiando plenamente en que su voluntad es siempre buena y que su amor por nuestros hijos supera incluso el nuestro. La oración por los hijos es mucho más que un acto de fe. Es una expresión tangible del amor eterno de Dios reflejado a través de los padres. Es un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo temporal y lo eterno. Mientras exploramos la profundidad de este poder divino, nos damos cuenta de que la oración no solo impacta la vida de los hijos, sino que transforma la manera en que los padres participan en el propósito eterno de Dios. Este enfoque nos invita a comprender que, al orar, no solo estamos depositando nuestras peticiones, sino que también nos alineamos con un llamado más elevado. Desde la creación, la relación entre Dios y la humanidad ha estado marcada por un constante diálogo de amor. En el jardín del Edén, Dios habló con Adán y Eva, no desde un trono lejano, sino caminando junto a ellos en el frescor del día. Esta comunión inicial nos muestra que la oración no es solo una herramienta para pedir ayuda,
sino una forma de participar en la naturaleza misma de Dios. Al orar por nuestros hijos, no estamos simplemente buscando resultados, sino estableciendo un vínculo eterno entre ellos y su Creador. En esta conexión con Dios, descubrimos una realidad espiritual más profunda. La oración no es solo un monólogo, sino un diálogo que nos transforma. En Efesios 2:10 se nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo revela que cada vez que oramos, nos alineamos con esas obras buenas que Dios ya ha preparado, caminando en el diseño perfecto que Él tiene para nuestras vidas y las de nuestros hijos. El poder de la oración también revela una verdad fundamental. Somos intercesores en un plan divino que trasciende el tiempo. Al orar nos unimos a un coro celestial de padres, madres y creyentes que a lo largo de la historia han clamado por la redención y el propósito de las generaciones futuras. En Apocalipsis 8:4 leemos: Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Este pasaje nos recuerda que nuestras oraciones no se pierden, sino que ascienden como un sacrificio agradable a Dios, uniéndose a una obra celestial continua. La oración por los hijos no solo tiene un propósito espiritual, sino que también nos redefine como padres. Nos lleva a verlos no solo como nuestras responsabilidades terrenales, sino como almas preciosas con un destino eterno. Este entendimiento transforma la manera en que los guiamos, no buscando moldearlos según nuestros propios deseos, sino orando para que Dios revele su plan único para sus vidas. Al hacerlo, aprendemos a soltar nuestras propias expectativas y confiar plenamente en que el diseño de Dios es superior. Cuando oramos por los hijos, descubrimos que la oración es un acto creativo. Así como Dios habló para que existiera la luz, nuestras palabras, impregnadas de fe, traen vida a las áreas de incertidumbre y oscuridad en sus vidas. Génesis 1:3 nos da este poderoso ejemplo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Al clamar en oración, pronunciamos vida, esperanza y propósito sobre ellos, participando en la misma creatividad divina que formó el universo. En esta jornada de oración, también somos testigos de la fidelidad de Dios en las respuestas que da. A veces, estas respuestas llegan en formas inesperadas, pero siempre reflejan su amor inmutable. Hebreos 11:6 declara: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este galardón no siempre se manifiesta de inmediato, pero cada respuesta es un recordatorio de que nuestras oraciones están respaldadas por el carácter inmutable de Dios. El impacto de orar por los hijos no se limita al ámbito espiritual, también transforma lo cotidiano. Las decisiones que toman, las relaciones que construyen y las oportunidades que reciben están marcadas por las oraciones que elevamos. La oración se convierte en un hilo que entrelaza cada detalle de sus vidas con la voluntad de Dios, formando un tapiz que refleja su gloria y propósito. Además, orar por los hijos nos introduce en un ciclo continuo de dependencia y gratitud. Cada vez que vemos a Dios responder, nuestra fe crece, lo que nos lleva a orar con más fervor. Esta relación de ida y vuelta no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también profundiza nuestra comprensión del carácter de Dios. En Salmos 37:4 se nos invita: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este deleite en su presencia transforma nuestras oraciones en momentos de comunión y gozo. A través de la oración, también participamos en la obra redentora de Dios. Nuestras palabras no solo afectan el presente, sino que tienen un alcance eterno. En 2 Corintios 5:20, se nos describe como embajadores de Cristo, llevando el mensaje de reconciliación al mundo. Este papel se extiende a nuestras familias,
donde cada oración intercesora actúa como un puente que conecta a nuestros hijos con la gracia y la misericordia de Dios. La oración por los hijos no solo es un privilegio, sino también una responsabilidad que nos recuerda la grandeza de nuestro llamado como padres. Al final no se trata solo de lo que deseamos para ellos, sino de participar en el propósito eterno de Dios. En esta rendición total, descubrimos que nuestras oraciones son más que palabras. Son actos de amor eterno que reflejan el corazón de un Padre Celestial que nunca deja de buscar y cuidar a sus hijos. Este entendimiento nos impulsa a seguir orando, no con ansiedad, sino con una fe renovada que confía plenamente en que Dios está actuando. Cada palabra que elevamos a Él es una semilla que produce fruto en el tiempo perfecto, un recordatorio de que el poder de la oración no tiene límites. La invitación de Dios a orar no es solo para cambiar las circunstancias, sino para transformar nuestras vidas y las de nuestros hijos, alineándonos con su propósito eterno.